¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar del otro lado. A través del municipio del Departamento General Belgrano y de la Dirección de Cultura, nuestro departamento dice presente en esta 19ª edición de la Feria del Libro La Rioja 2021, bajo el lema Letras en Conexión. Y esta vez, al igual que el año pasado, lo hacemos de manera virtual debido a las restricciones impuestas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y en esta oportunidad vamos a tener una entrevista exclusiva con una persona que, por su valioso y permanente aporte que él está haciendo a la cultura y a la historia de nuestro departamento. Y en esta ocasión, él viene a promocionar su último libro, titulado Olta, un enigma. Bueno, yo ahora lo voy a presentar a él, que ya lo tenemos acá junto a nosotros, pero él quiere que lo presenten, voy a ser textual en esto porque él quiere que lo presenten con estas palabras. Él se define como un historiador local y se identifica como descendiente de los olongastas de los llanos riojanos. Su pasión es investigar el árbol genealógico de sus ancestros y es por eso que escribió estos 5 libros que van conformando la colección de lo que él denominó Mi Pequeño Gran País, contextualizado solamente al territorio del Departamento General Belgrano, lugar donde nació y donde sigue viviendo. Y para terminar, no quiero dejar de leer una frase que él siempre cita y dice así: para conocer la historia de la Argentina, es preciso conocer la historia de cada provincia. Y él agrega, para conocer la historia de La Rioja, hay que conocer la historia de cada región o de cada departamento. Lo invitamos a ver la entrevista completa. Don Raúl Horacio Oliva, bienvenido y felicitaciones por su nuevo libro. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y al municipio, ¿no es cierto?, por haberme elegido nuevamente para estar en la Feria del Libro. Es una motivación muy linda que uno tiene para seguir trabajando. Todavía nos falta mucho, estamos recién comenzando, recién llevamos los 5 libros, pero cada vez encontramos muchísimas cosas más para nuestra cultura, para averiguar nuestros rastros y nuestra identidad. La colección Mi Pequeño Gran País, de su autoría, se compone de 5 libros, como ya lo dijimos. El último se titula Olta, un enigma. Estamos todos expectantes por saber cuál es ese enigma al que se refiere. Pero antes, me gustaría que nos cuente o que nos diga cuál es el objetivo que persigue este libro. Bueno, este libro persigue 2 objetivos bien definidos. La primera es conocer la etimología de la palabra Olta. Y en segundo lugar es, si al conocer ya la etimología, poder presentar, ¿no es cierto?, los fundamentos para modificar la ley 159 de fecha 1869 del 12 de diciembre, ¿no es cierto?, de ese año, que se creó el Departamento General Belgrano. ¿Por qué? Porque en la ley esa 159, en el artículo 13, dice: se crea el Departamento General Belgrano, cuya cabecera en el lugar de Olta, no dice que es Olta, sino en el lugar de Olta, con el título de Villa General Belgrano. Posteriormente, en 1877, cuando se creó el Departamento Campo, en esa misma sesión se modificó y se le sacó la palabra general nada más y quedó Villa Belgrano. Esto lo tenemos que tener en cuenta que fue en 1869. En 1879 se crea la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, acá en Olta, con los libros que corresponden a una parroquia, no a una capilla. Las capillas no llevan libros, la parroquia sí, con todos los asientos, y comienzan a hacerse los asientos conforme a lo que la Iglesia Católica tenía como referencia desde los tiempos ancestrales.
Vale decir que ellos le pusieron a la primera capilla que se llamaba de la Candelaria de Olta. Y cuando en 1879 se crea la parroquia el templo, con los libros, ya lleva Nuestra Señora de la Candelaria de Olta. Van 10 años de diferencia entre la ley y la creación de la capilla. 10 años después, 1889, se crea el registro civil en este lugar y ellos se ajustan a la ley de 1869 y dicen, en los asientos que vamos a presentarlo, ¿no es cierto? Ya están en el libro, dice que el asiento por un casamiento o cualquier evento de ese tipo lleva se realiza en la Villa Belgrano o Villa General Belgrano al principio y Villa Belgrano después. Sí, Villa Belgrano. Y entonces hay una confusión ahí entre lo que se asienta en la iglesia y lo que se asienta en el registro civil. Y de esa manera nosotros advertimos que hay un grave error en eso y que hay que armonizar esto a través de la modificación de la ley. ¿No es cierto? La ley se debe modificar en la legislatura, porque una ley se modifica con otra ley. No tiene facultades del Consejo Deliberante, ni el Ejecutivo, nada de eso. Eso es lo que estamos buscando. Esos son los objetivos, ¿no es cierto? La etimología, repito, de la palabra y el cambio en la ley. Y en este caso, ¿cómo está compuesto o cómo se estructura el libro? Bueno, el libro también se estructura en dos partes. A mí me gusta siempre armar así para que la gente comprenda. La primera parte habla de un camino ancestral que pasaba por este lugar que los españoles le llamaron Olta, por este valle, por este lugar. Entonces, nosotros la pregunta que nos hicimos fue la siguiente: ¿cómo llegaron esas personas si no había camino? Y descubrimos nosotros, porque estudiando, ¿no es cierto?, a los nativos y estudiando a los incas, hay una distribución, unas vías, digamos, viales de camino que vienen desde el Perú, se llama el Capañán. Eso venía una parte por Chile y otra parte por lo que es la República Argentina, y tenía muchísimos caminos, digamos, como si fueran caminos vecinales. Entonces, nosotros encontramos que este camino nacía en Santi Espíritu, en las márgenes del río Paraná, en la confluencia con el río Carcarañá, que en otro tiempo se llama el Río Grande. El Río Grande llegaba hasta Córdoba, ¿no es cierto?, justamente hasta el embalse del Río Tercero, que le llamamos nosotros ahora. Hasta allí llegaron los expedicionarios mejor dicho, un grupo de los expedicionarios de la expedición, valga la redundancia, de Sebastián Caboto en 1526. A ese camino lo estudiamos parte por parte, lugar por lugar, y recogiendo todo material, todo repositorio que hablara del camino, y recibimos los nombres en diferentes lugares hasta llegar a La Serena, Chile, por Aguas Negras que cruzaba, y de allí se dirigía a Lima, en la parte baja, en el Pacífico, ¿no es cierto? Porque el Perú está dividido en dos partes: el bajo, que es la capital donde vivían los incas, los reyes, y también el Cusco, ¿no es cierto?, que viene a ser la parte alta, o sea, cerca de lo que es ahora Bolivia, ¿cierto? Estudiando todos esos caminos, nos damos con que este camino existía y empezamos a averiguar en todos los lugares por donde se distribuye el camino,
y lo tenemos bien clarito y por eso lo hemos fotografiado, hemos preguntado y tenemos la certeza de que este camino existía. Y le doy un dato. En la actualidad hay un lugar que se llama la Sierra de Luján, que fue dada al capitán Antonio Luján en 1716 y que todavía está registrado en catastro de la provincia, porque la Merced era una cesión de tierra hereditaria hasta la cuarta generación, pero bueno, se siguió y hasta la fecha todavía la están revendiendo entre la gente contemporánea. ¿Nos podría contar cómo nace su interés en este tema, su motivación en esta investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes? Y como así también las personas e instituciones que aportaron datos, ¿cuáles fueron esos datos? Bueno, en primer lugar, nosotros al estar trabajando sobre la historia, porque los otros libros, después de la generalidad, que son 2 tomos prácticamente, con generalidades desde los tiempos aquellos hasta nuestros días, nos llevó 2 tomos grandes, ¿no es cierto? Vino otro libro que se llama Vinculaciones Políticas de mi pequeño gran país, y ahí lo vinculábamos, ¿no es cierto?, con los periodos hispánicos, ¿no es cierto?, conociendo todo lo que había pasado en el periodo hispánico, luego con el periodo patrio que va de 1810 a 1820, el periodo anárquico que es cuando ya vienen los caudillos y el partido federal y unitario, que duró hasta que se hizo la Constitución, y después de la Constitución, todo lo que pasó, ¿no es cierto?, en vinculación de nuestro departamento, La Rioja y la Nación. Vale decir que se escribió hasta el gobierno pasado, ¿no es cierto?, antes de Macri, que era de Cristina de Kirchner, hasta allí se escribió, ¿no es cierto? Lógicamente, porque los tiempos daban para escribir hasta ahí. Luego se escribió el otro libro con la efemérides y otra fecha de mi pequeño gran país. Y todo eso, cuando íbamos escribiendo, sabíamos que estábamos cometiendo el error de mencionar, hacer cita con lo que habían dicho otros escritores, pero justamente era para tener el argumento, ¿no es cierto?, la base para poder replicar o investigar sobre esas fechas, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas. Y cuando encontramos la división política que se hizo para la creación de los departamentos, surge lo que les había dicho al principio. En la ley 159 habla de que Olta, su capital, es Villa Belgrano. ¿Me entienden? Ahí comienza, ¿no es cierto? Pero nosotros, al remontarnos a las instituciones primarias que hubo acá, que yo la mencioné cuando fueron creadas, encontramos que la iglesia iba por un lado sosteniendo Villa Olta y el registro civil marchaba por otro lado con sus asientos sosteniendo Villa Belgrano. Y entonces ahí es donde se produce un choque, ¿no es cierto?, para el estudiante, para el intérprete, para el historiador o para cualquiera, de que cómo estos libros que son de tal antigüedad o casi de 10 años de diferencia, dicen una cosa y estos otros libros dicen otra cosa. 60 y pico de libros que lleva el registro civil estaba en los principios, inclusive tenemos registrado quiénes eran los encargados del registro civil, como ser Elisamón Ortiz, que inició todo para poder corroborar esto. Y lo encontramos, lo compaginamos, lo confrontamos y llegamos a la conclusión de que acá hay que aclarar esto. O es
Horta un apodo simplemente, o Horta debe ser, a mí me estimo, nosotros tenemos la intención como coterráneos, ¿no es cierto?, todo el pueblo, toda la región, de que sea Horta la cabecera, pero legal y legítimamente. ¿Usted encontró en las instituciones del medio antecedentes para su investigación? Completamente, completamente. En libros de La Rioja también, de Dardo de la Vega Díaz, por ejemplo. Hemos estudiado libros de Montes, ¿no es cierto?, de topónimos. Hemos hecho investigaciones, hemos investigado los libros de Salvador Canal-Frau, ¿no es cierto?, que fue el antropólogo que ingresó a la región porque en otro tiempo científicamente los llanos estaban en blanco. No había trabajo de arqueología, paleontología, nada acá. Cuando Canal-Frau entró a la zona a estudiar, y él se basó en el nombre de provincias olongastas. Y esta palabra la encontramos en San Juan, en la fundación de San Juan, cuando Villagra, el gobernador de Chile, ordena a Jufré que funde San Juan y que anexe, en un auto dice, que anexe las provincias olongastas. Y resulta que lo estudiamos a Villagra, a Francisco de Villagra, era que había andado por acá por ese tiempo. Inclusive estuvo en esta región cuando lo matan a Valdivia, cuando lo asesinan a Valdivia, los mapuches, y él regresa porque creía que era el segundo y que iba a hacerse cargo de la gobernación de Chile. Mire cómo son las cosas. Hay que estudiar un montón de cosas para poder llegar a las conclusiones. Bueno, Raúl, nos encantaría seguir escuchándolo, contar tan apasionadamente las historias que usted cuenta sobre sus libros, sobre sus investigaciones, pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando la entrevista. Y por último le pregunto, ¿qué espera usted de las autoridades políticas y educativas sobre el tema que aborda en este libro? Bueno, como le decía, nosotros hemos incursionado en muchísimos repertorios, de todas formas, ¿no? En libros, bibliotecas, archivos, pero uno muy importante fue el contacto con el archivo del Reino de Valencia, ¿no es cierto?, por cuanto ellos en una obra ingente, muy grande que tienen, tanto es así que la antigüedad es 3 siglos antes de Cristo, ¿no es cierto?, cuando la península ibérica, por ejemplo, pertenecía como el Imperio Romano. Entonces allí encontramos nosotros los topónimos y ellos nos enviaron de esa obra ingente el capítulo sexto, que está la letra O, donde figura Horta, ¿no es cierto? Y dice que Horta es la montaña más grande, más grosa del Perme, o sea, del sector. En la traducción lo van a poder ver en el libro, ¿no es cierto? Todo eso estudiado por filólogos, ¿no es cierto?, no por un conocimiento vulgar o por etimología vulgar, como se puede expresar. Porque en la palabra etimología, y quiero que la revisen, está la parte científica y la parte vulgar. En muchos lugares se maneja con la parte vulgar, que es el conocimiento así nomás. Todo eso lo hemos expresado a las autoridades, tanto de gobierno, políticas, ¿no es cierto?, como a las instituciones educacionales. Don Raúl Oliva, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, por promocionar su libro para la Feria del Libro Provincial. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que me han dado también la oportunidad de poder traer este hijo, el último. No digo que va a ser el último, si Dios quiere podemos hacer algunos otros más. Muchas gracias. Muchas gracias.